Hola, buenos días. Soy Antonio Pascual. Igual me conocéis porque el otro día estuve donde Asun charlando sobre la sastrería y como me comprometí a hacer un ojal artesanal de los de sastrería, pues aquí estoy preparado para hacerlo. Primero os voy a enseñar todo el material que se necesita para hacer un ojal. Bueno, primero tenemos el botón de muestra. Claro, hay que hacer un ojal que el botón entre perfectamente. Tenemos la tiza para marcar exactamente la anchura del ojal. Luego tenemos un sacabocados. Este es de los que se suelen usar para hacer los agujeros en un cinturón. Te lo venden en todas las ferreterías, incluso en mercadillos sin ningún problema. Yo suelo usar luego un soporte cualquiera. Esto es de una cremallera para hacer base luego, para que al hacer el agujero quede mejor. Una buena tijera para luego cortarlo. Luego el hilo normal, con una aguja normal, para que primero el ojal, una vez abierto, conviene hilvanarlo todo alrededor, porque como igual lleva entretela o son telas que se puedan deshilachar, para que agarre todo el tejido que tengamos que hacer el ojal. Luego se usa una cosa que se llama agremán, es un hilo como muy grueso y lleva una aguja también que suelen tener un agujero mucho más grande que las agujas normales. Y luego por fin el torzal, hay de algodón y de seda. A mí me gusta mucho más el de seda, se trabaja mucho mejor y queda mucho más lucido porque tiene un poquito más de brillo. Y luego el ojal, por supuesto, el dedal, este es el dedal de sastre. Los de modista normalmente suelen ser cerrados, nosotros como empujamos siempre con el costado, usamos este. Y yo por fin uso una lupa también que te venden en las mercerías, más que nada porque siempre, como se trata de hacer todas las puntadas lo más juntas posible y que tengan la misma anchura, pues a veces conviene con una lupa porque te da sensación de que las haces grandes y luego siempre te quedan como más finas. Y una vez hecha la presentación del material, vamos a empezar con el trabajo. Bueno, aquí vamos a ver el resultado. Ayer yo estuve practicando unos en un chaleco, y más o menos este es el resultado final de cómo va a quedar. Ahora lo vamos a hacer en otro material que tengo por aquí, es un paño más grueso, cuanto más grueso es mejor. Importante, la aguja con la que vamos a usar el torzal conviene que sea lo más fina posible. Yo en este material oscuro, en este tejido oscuro, voy a usar un torzal clarito, para que se aprecien mejor las puntadas. También se van a notar mucho más las imperfecciones, pero bueno, es para que lo veáis. Luego imaginaros que luego, si aquí como lógicamente habría que hacerlo con un torzal negro, entonces quedarían las puntadas mucho más perfectas. Yo ayer estuve incluso practicando un trocito aquí para que se aprecie mejor cómo quedan los ojales, y ahora entonces ya vamos a empezar a hacerlo. Bueno, vamos a empezar ya. Imaginamos que esto es el canto de la americana, y empezamos ya a marcarlo. Marcamos el ojal y medimos el tamaño. Como siempre hay que dejar una distancia prudencial del canto. Y ahora entonces ya hacemos el agujero con el sacabocados. Metemos debajo un trocito de cartón y entonces con el sacabocados, el tamaño más o menos yo pongo, no es el más grueso, pero tampoco es casi el más grueso, pero bueno, eso vosotras podéis probar primero en un trozo de tela para ver. Y entonces aquí ya hay que aplicar fuerza porque este paño es gordo y ya está, ya se ve, quitamos el cartón y ya está. Y ahora entonces ya abrimos el resto del ojal, porque aquí, así como los de máquinas hacen los ojales cerrados y luego se abren, aquí al principio, aquí es todo lo contrario. Aquí primero se abren hasta ahí. Cogemos el dedal y el hilo negro normal, que por cierto se me ha desenhebrado. Tenía un negro y se me ha desenhebrado, pero bueno.
Bueno, entonces ahora vamos a sobrehilar esto. Entonces, cogiendo las dos capas, porque aquí hay dos telas, normalmente siempre van a ser dos telas, tres, incluso una entretela, y sobre todo se trata de coger también la de abajo, más que nada para que luego al hacer el ojal pillemos todo, porque si no puede pasarte que lo empieces a hacer y luego te des cuenta que solo has cogido una parte. Entonces lo enhebras así, conviene que sea, lo sobrehilas ahí. Este se puede hacer un poquito grande porque esta tela, como es paño, no se deshilacha. Pero si tenéis una tela que es finita y se deshilacha, incluso podéis hacer ya la puntada del ojal, que es la de hacer esta. Y entonces siempre os va a ayudar para que ya se deshilache menos. Bueno, ya estamos llegando ya al final. Aquí simplemente se remata un par de veces. Tampoco hay que hacer ninguna virguería, ni con acabarla así un poco y ya está. No hay ni que rematar si queréis, porque esto solo va a ser. Entonces ya está hilvanado y como podéis ver ya están cogidas, está cogido todo. Bueno, ahora ya vamos a empezar ya el ojal, lo que es el auténtico ojal. Entonces empezamos por el agremán. Ya habéis visto que el agremán es un hilo mucho más grueso de lo normal. También te lo venden en las mercerías, normalmente no hay problema. Aunque cada vez es más complicado, pero bueno, pero lo hay. Y entonces se trata de hacer una hebra. Con esto sería suficiente para hacer hasta 3 ojales, porque agremán solo es lo que mide el ojal. Así como el torzal se va a gastar mucho más porque las puntadas son mucho más complicadas, con el agremán simplemente con ese trozo sería suficiente. Y entonces ya empezamos. Lo metemos como a un par de centímetros de donde va a empezar el ojal y buscamos el principio del ojal. Ahí lo sacamos, a veces suele ser complicado, esta vez no ha costado, pero puede haber veces que cueste mucho sacarlo, depende también de la aguja que tengáis. He hecho un nudo para que me aguante ahí. Y ahora ya empezamos ya con el dedal, importantísimo, y empezamos con el torzal. Muy importante, el torzal conviene que sea bastante largo, incluso más de lo normal. ¿Por qué? Es más complicado porque es más aparatoso, te cuesta más estirar y eso, pero lo importante es que te llegue con lo que has enhebrado para todo el ojal, porque como tengas que hacer algún empalme, suele ser, siempre se va a notar un poco, entonces siempre conviene que tengas temas. Y ya empezamos. La aguja conviene que sea una aguja más bien cortita, cortita y finita, pero que tenga un agujero suficiente para poder meter el torzal, que el torzal también es un hilo más grueso que el hilo normal. Y entonces ya empezamos lo que se considera el ojal. Y entonces lo metemos, digamos, de la aguja y agregamos la siguiente puntada, procurando que sea exactamente, que termine, o sea, que coincida con la anterior. Entonces al hilo lo giramos ahí y aguantando el agremán, procurando siempre que las puntadas sean todas lo más parecidas posibles. Habrá que andar a veces, hay que andar metiendo y sacando para que te coincidan. Siempre es exactamente igual, procurando siempre que te coincida la puntada, sacando un poquito siempre el agremán hacia afuera, tirando un poquito de la puntada para que no te queden aquí huequitos, y siempre es la misma puntada. Mira, no sé si podéis apreciar un poquito lo que se puede ver, como se ve bastante más grande de lo que estás haciendo en realidad. Bueno, ahora esto es todo exactamente igual hasta que lleguemos a la curva. Un ojal de estos te puedes pegar entre 30 y 45 minutos mínimo, Pero claro, hay que practicarlo muchísimo. Esto no es coger y, como tengo una chaqueta que me estoy haciendo, voy a hacer un ojal directamente. Ojo, cuidado, primero practicarlo en un trozo de tela que tengáis por ahí viejo y vais practicándolo y vais haciendo.
Para los que no conozcáis el agremán, en realidad es un cordón, no se estira, por supuesto, porque si se estirase el ojal quedaría, no quedaría liso. Hay de todos los colores. Lo normal es que, por ejemplo, aquí donde estoy yo trabajando en este momento, lo normal es usar agremán negro y torzal negro. Entonces quedaría todavía, pero como se trata de que lo veáis, pues bueno, lo estoy haciendo se va a notar mucho más las imperfecciones, lógicamente, al ser tan clarito. Pero bueno, es para que veáis cómo va quedando. Normalmente, torzal y agremán, que estamos usando para estas, se usa exclusivamente para chaquetas, chalecos o pantalones. Esto en una camisa no se podría utilizar porque lógicamente le vencería el torzal y el agremán a la camisa, a una camisa que es mucho más fina, entonces quedarían súper marcados los ojales. Bueno, vamos a acercarnos ya a la esquina. Aquí podéis ver que se nota alguna pequeña imperfección, ¿no veis? Es que es casi imposible mantener siempre la misma puntada, pero claro, esto con un hilo oscuro quedaría perfecto, Y al llegar a la curva, a la que hemos hecho con ese sacabocaos, pues hay que mantener exactamente el mismo tipo de puntada. El agremán siempre tiene que estar sujeto, no tiene que quedar excesivamente flojo, tampoco que tire muchísimo. De todas formas, luego cuando terminamos el ojal, antes de cerrarlo, se estiran las dos puntas del agremán para que el ojal, si se te ha dado un poquito de sí al coser con tantas puntadas, vuelva a su ser. El agremán conviene que vaya quedando más o menos por el centro de las puntadas que vamos haciendo, para luego poderlo estirar bien. Bueno, ya estamos llegando al final de la curva esta, lo que hemos hecho con el sacabocaos, que es lo que para algunos pueda tener más dificultad, pero nada, simplemente es mantener el dibujo que tienes hecho y lo vas siguiendo. Yo aquí no estoy ni sujetando el agremán, o sea, va suelto, o sea que tampoco es condición indispensable estar todo el rato sujetando, pero bueno, si se separa mucho, entonces sí. Bueno, cuando estamos acercándonos al final, hacemos lo mismo que hemos hecho al principio. El agremán ya, la aguja del agremán, pinchamos aquí sin atravesar el otro lado y la sacamos, estiramos y ya del agremán ahora de momento ya nos olvidamos hasta el final. Y mientras seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora para terminar el ojal. Bueno, estamos llegando al final. Aquí, para que veáis, voy a hacer las puntadas un pelín más grandes, porque como se trata de que veáis cómo se hace, porque, por ejemplo, en esta tela tan gruesa podéis tener bastantes problemas luego al final a la hora de meter la aguja, porque como no hay mucho ángulo para trabajarlo y os puede costar. Entonces, un poquito más grande que quede, tampoco va a tener ningún problema el ojal y a pesar de todo sigue quedando igual de bien. Pero ya veis que estas últimas puntaditas las he hecho un poquito más grande comparando con estas otras. Es para que veáis los dos tamaños que se pueden hacer. Bueno, más grande que esto igual ya no, pero igual este es excesivamente demasiado, no sé, demasiado pequeñito igual. Eso va a cuestión de gustos, pero bueno, ya hemos llegado al final. Ahora aquí lo que hay que hacer es, se estira del agremán por si ha dado un poquito de sí el ojal. Entonces siempre conviene estirar un poquito, ya veis que, ¿no veis cómo? Y entonces ahora sí lo cerramos, porque quieras o no, al ir cosiendo siempre el torzal puede ir, el agremán puede ir dando un poquito de sí. Entonces ahí damos una puntada de donde hemos empezado y aquí ya damos otra
Y aquí ya lo cerramos dando unas cuantas puntaditas, ¿eh? Una, pueden dar 5 o 6, ¿eh? Vamos subiendo hacia arriba. Aquí vamos a pillar el nudo del agremán. Así se cierra ya el ojal. Y una vez que hemos llegado arriba ya clavamos la aguja y aquí en el revés damos 2 puntaditas, como siempre que se cose algo a mano para que no se nazca. Incluso a veces ahora lo que convendría sería hilvanarlo para luego plancharlo, ¿eh? Entonces ya veis cómo ha quedado más o menos, ¿eh? Lo que pasa es que la tela, como es tan gruesa, ¿eh? Y es doble, y encima lleva hasta una entretela dentro, pues entonces todavía tiene más, ¿eh? Pero bueno, es que os puede pasar que os encontréis con un material así. Claro, esto lo haces con tela finita y con el hilo que le vaya bien, pues no se nota ninguna imperfección. Por ejemplo, aquí siempre, ¿eh? Pero ya veis que se puede hacer las puntaditas un poquito más grandes, como las he hecho al final, ¿eh? Entonces aquí estos se hilvanaría así, poniéndolos juntos, y luego ya cuando planchas la chaqueta, lo planchas con los ojales así, y luego es cuando ya quitas el hilván. Este que estamos dando ahora, es que ya os digo, cuesta, se me nota, ¿no? Que joder, me tengo con un alicate para poder pasar la aguja aquí. Pero bueno, entonces esto es como se hace un ojal de los de mano, ¿eh? Y ahí quedaría. Entonces aquí ya se corta y entonces el agremán también se estira un poquito y se corta. Y este es lo mismo, estiramos un poquito y lo cortamos y ya está. Bueno, imaginaos que ya lo habéis planchado, entonces ahora se quitaría el hilván este que hemos puesto aquí, que ahora estando planchado siempre quedaría más pegadito, ¿eh? Y ya está el ojal hecho, ¿eh? Este yo también lo hice un poquito más grande, pero es para que se aprecie, ¿eh? O sea, porque siempre se va a ver, ya te digo, es que es imposible en una tela tan gruesa con la aguja mantener la puntada exactamente igual, ¿eh? Entonces convendría en un material tan grueso es mejor hacerla un pelín más amplia, ¿eh? Un poquito más grande te va a quedar mejor, porque entonces la igualas mucho mejor, porque hay tramos en los cuales te cuesta hasta meter la aguja, porque no tienes ángulo, entonces si la quieres coger muy pequeña no enganchas, y si no la tienes que hacer más grande por narices, ¿eh? Mirad, aquí esa tela como es más fina, ¿no ves? Y ya está hilvanado y lo he planchado, ¿no veis cómo queda el ojal? Queda bastante más pequeñito, ¿eh? Y queda mucho más agradecido, ¿eh? ¿No veis? Y en negro. Bueno, mirad, la especialista, la que os he hablado antes, que es la que me hace los ojales de las chaquetas, mirad cómo hacen los ojales. Estos sí que son totalmente perfectos. Esta tela es mucho más cómoda para trabajarla y eso, pero el de la solapa, ¿eh? Entonces hay que llegar a esta perfección. Bueno, espero que os haya sido útil la confección de este ojal. Se necesita muchísima práctica, como todo, para poder hacerlos. De hecho, ya veis cómo me los hacen la gente que es especialista en hacerlo, que normalmente para todo hay que ser especialista, ¿eh? Pero bueno, es importante saberlo. Y en fin, yo espero que os haya podido ayudar. Vale, pues nada, un abrazo a todos.